Estamos aquí en un nuevo capítulo de World Walk Televisión porque esta vez queremos hablar de un viaje muy especial que seguro que todos conocéis. Queremos profundizar más en el Camino de Santiago con nuestros gurús de Santiago y me gustaría que os presentáis para que toda la gente os conozca. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Claudio. Bueno, hola, yo me llamo Merichel, soy guía de turismo en Galicia, trabajo en todas las ciudades, pero principalmente en Santiago de Compostela, y también los dos, David y yo, somos guías del Camino de Santiago. Sí, pues eso, yo soy David, también soy guía oficial de Galicia, aquí con Merichel. Yo trabajo Coruña, Santiago y Pontevedra, y sobre todo Santiago. Pertenecemos a la empresa We Galicia, que somos la primera empresa en hacer visitas free tour de toda Galicia. Llevamos 8 añitos trabajando y bueno, pues además de guías eso, en las ciudades, también hacemos guías del Camino de Santiago, ¿no? Hacemos esos acompañamientos de grupitos con el camino. Yo llevo unos 12 caminos, ¿tú? Yo llevaré por ahí también 12, 15. Sí. Bueno, pues entonces sois expertos en el Camino de Santiago y me gustaría, la verdad es que a mí me ha surgido la duda cuando yo hice el camino, no sabía que podía hacerlo con guía, o sea que probablemente ahora lo haría de otra forma porque es verdad que te ayuda a conocerlo más en profundidad. Entonces, me gustaría que explicarais un poco para la gente que no lo sepa, o hay gente que lo sabe, pero a lo mejor no lo conoce tan en profundidad, ¿qué es el Camino de Santiago y por qué es tan importante? Bueno, a ver, cuando se hace la pregunta de qué es el camino, quizás mucha gente se plantea de que el Camino de Santiago es un camino que hizo el propio apóstol Santiago. Eso es algo que nos preguntan mucho. Mira, pero de todos los caminos que hay, ¿cuál hizo Santiago? Y claro, ahí el guía se tiene que plantear por qué surge esta pregunta y la desinformación que hay en concreto. Y es que Santiago básicamente no hizo ninguno de los caminos, al menos ninguno de los que son oficiales. Santiago vino a predicar, regresa a Jerusalén, finalmente su cuerpo es traído de vuelta a Hispania, se entierra donde a día de hoy tenemos Santiago de Compostela, y es a raíz del descubrimiento de su cuerpo donde empiezan a hacerse los distintos caminos. Se dice que siglo IX, ¿no? Se descubre el cuerpo y cada peregrino venía desde su lugar de origen. Si vives en Francia, en el sur de España, Portugal, hace que cada uno tenga que moverse formando, según de dónde vengas, esos distintos caminos. Entonces, bueno, eso sería un poquito el origen y el por qué se hicieron inicialmente los caminos de Santiago. Sí que es verdad que hay uno que es el primitivo, ¿no? Se llama el camino primitivo, que es el que viene desde Oviedo hasta Santiago, que es el primero, precisamente, ¿no? El primitivo, que fue el que hizo el rey Alfonso II el Casto cuando llegó a sus oídos la noticia del descubrimiento del sepulcro, ¿no? Pues ahí decidió coger a toda su corte y venir caminando, peregrinando desde Oviedo, donde estaba la capital, hasta aquí a Santiago. Y de esa forma, pues este rey fue el primer peregrino hace más de 1200 años y fue a partir de ahí que comenzó toda esta tradición. Pues eso, desde toda Europa, gente peregrinando, viniendo hasta Santiago desde hace más de 12 siglos, ¿no? Eso es lo verdaderamente espectacular. Es una de las principales rutas de peregrinaje a nivel mundial y desde luego el primer camino europeo. Y corregidme si me equivoco, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así es. Sí, de hecho aquí en Santiago tenemos varios, ¿no? Tenemos los caminos, tenemos la propia catedral, tenemos la ciudad vieja de Santiago. Todo eso son patrimonios de la humanidad aquí, sí. Y entonces, sabemos que hay varios caminos, pero explicadnos cuántos caminos hay, porque yo sé que hay varios, pero es verdad que no me acuerdo de todos. Y sobre todo las diferencias básicas entre unos y otros, más o menos, para que la gente lo sepa. Y luego ya consejos de cuál haríais si tuvierais que hacer el primero. Pero sobre todo, ¿cuántos caminos de Santiago hay y cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, a ver, cuando se nos pregunta esto precisamente, ¿cuántos caminos hay? Claro, podríamos pasarnos a hablar de esto toda la mañana. Realmente, yo personalmente, cuando explico los caminos, digo que principalmente hay 6. Y luego hay otras variantes, otros caminos que van surgiendo. El más conocido, el que primero se suele hacer, es el camino francés. Básicamente porque se suelen hacer las últimas 100 etapas, Sarre-Santiago, y es el que tiene pues más acondicionamientos, que si restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, el que está más modernizado o acondicionado. Entonces es el más conocido, el francés. ¿Cuál se suele hacer en segundo lugar? Pues yo diría que el portugués. Es el que este año hago uno, pues venga, el siguiente año hago el portugués. Es un camino que tiene 2 variantes, el interior o espiritual por la costa. Y bueno, se diferencian que es más bordeando el mar, ¿no? Si escoges la variante espiritual. Luego tendríamos el que acaba de comentar David, el camino primitivo,
Yo ese no lo hice, pero he escuchado que ese es para ya gente que físicamente está bien preparada porque es más subida, bajada, es un poquillo más difícil, es más virgen, tiene menos colapso de peregrinos y es más como más camino tradicional. Luego tendría, ese pasa por Lugo, que es otra ciudad que tiene patrimonios de la humanidad, también el propio camino primitivo. Luego tendríamos el Camino del Norte, que también quizás podríamos decir que es más subida-bajada y se diferencia en que va bordeando el mar. Vendría inicialmente del norte de Europa y luego ya norte de España. Luego, número 5, pues tendríamos la Vía de la Plata, parte desde el sur de España, desde Sevilla, aunque también tiene variantes, y se diferencia en que, bueno, la meseta y demás es un camino que quizás en verano, pues obviamente menos sombra, es más costoso, más llanura, paisaje menos verde. Y el número 6, yo siempre les digo a mis turistas que el más difícil tradicionalmente era el camino inglés si lo empezabas en Inglaterra, Irlanda, Escocia, porque había que venir en barco hasta Ferrol-Coruña y ya desde Ferrol-Coruña, del norte de Galicia, a pie a Compostela. Y bueno, esos serían los 6 más comunes. Luego sí tenemos variantes, pues el camino de invierno, tenemos el camino de Levante, camino mozárabe, distintas variedades que han ido surgiendo. Sí que es verdad que eso, que oficialmente son esos 6 que dice Meritxell, pero claro, pues últimamente hay muchos peregrinos, hay mucha gente que le gustaría que el camino pasara por su pueblo, ¿no? Estamos hablando pues de bastante dinero que viene por ahí y por eso están surgiendo muchos caminos alternativos, ¿no? Y ramales, como así decirlo, ¿no? Que luego se unen a esos principales y cositas así. Entonces sí que los principales son estos 6 que ha comentado Meritxell, más el de Finisterre. Efectivamente, estos que hemos comentado son los caminos que llegan a Santiago y el único que se conoce que parte desde Santiago a otro destino es Santiago-Fisterra con su variante a Muxía, que es cuando se decía que muchos peregrinos cuando venían del interior de Europa nunca habían visto el mar y a lo mejor les había costado 6 meses, un año, lo que fuera, y 3 días más a pie en Finisterre para ellos no suponía nada. Cuando llegaban allí se encontraban las vieiras en la playa y eso era el equivalente a día de hoy la Compostela, que es un papel que nos dan. En aquella época era hoy a Fisterra a recoger la vieira y luego continuó a Muxía y vuelta a casa. Pues ahora que lo dices, me gustaría que explicaras lo de la Compostela, bueno, compostelana, no sé cuál es el nombre correcto. Vale. ¿Y qué hay que hacer para obtenerlo? Esa confusión es muy típica, lo de Compostela, compostelana. Nosotros en nuestra fritura aquí en Santiago, pues efectivamente siempre lo explicamos y siempre decimos lo mismo. Compostelana es una señora de Santiago. No damos señoras de Santiago al hacer el camino, ¿vale? Santiago es pequeñito, tenemos 100.000 habitantes, el año pasado hubo 400.000 peregrinos, así que nos quedamos sin señoras muy rápido, ¿vale? Este es un chiste muy típico, ya te digo, yo lo escuché en la oficina del peregrino, pues algunos llegó allí pidiendo una compostelana y le tuvieron que decir, mire, no le vamos a dar una señora, le vamos a dar la Compostela, ¿vale? La Compostela efectivamente es ese diploma oficial, ¿te lo que tengo por aquí? Y este es ese diploma oficial que dice que has hecho el camino de Santiago, ¿vale? Te ponen tu nombre en latín, ya ves, Davidem, no sé qué. Y este es ese diploma oficial, esa Compostela, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, antiguamente, en la Edad Media, nadie sabía leer ni escribir. Entonces este diploma como tal no existía. Esto es relativamente moderno, ¿vale? No es tan antiguo como el propio camino. Antiguamente ese símbolo pues era la vieira, era esa concha. Estamos aquí en el fin del mundo, al lado del océano. Tenemos muchísimo marisco y ese era el símbolo que tenían los peregrinos de haber venido hasta Santiago. De haber venido y de haber vuelto, porque antiguamente había que hacer el camino 2 veces. Uno viniendo a Santiago, otro volviendo a casa, claro. No había tren. Nada de autobuses ni taxis para volverse. Entonces había que hacer el camino 2 veces, ¿no? Hoy en día sí que esta Compostela, este diploma, se te entrega cuando haces 100 kilómetros andando, los últimos 100 kilómetros andando, por lo menos, 150 a caballo o 200 kilómetros en bicicleta. Esas son las 3 únicas formas de hacer el camino, ¿vale? Ahora sí que también están surgiendo pues algunas modalidades nuevas, pues en barco, cositas así. Pero bueno, las 3 principales son esas 3, ¿no? ¿Qué pasa? El caballo, bueno, pues pocos caballos hay, ¿no? Sí que antiguamente en la Edad Media pues venía mucha gente a caballo. Hoy en día el gran problema del caballo es dónde duerme el caballo. Claro. Porque, claro, efectivamente hay muchos albergues, hay muchos hoteles a lo largo del camino, pero para caballos no hay tantos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces con el caballo? ¿Dónde lo pones a dormir? Eso suele ser complicado, ¿no? ¿Y cómo se sabe la distancia que recorren los peregrinos? Bueno, cada uno de los peregrinos se lleva una credencial como esta, que es una especie de pasaporte, y efectivamente, pues a medida que van haciendo el camino, ahí van recibiendo todos esos sellos como prueba, a ver si cabe todo ahí,
como prueba de esa distancia que se recorre, ¿no? Este realmente lo hice yo, son solo 100 kilómetros, pero a mí me encanta poner todos los sellos que se puede y ya ves que queda precioso. Y bueno, pues también para los propios peregrinos es un recuerdo súper bonito tener todo esto, ¿no? Además aquí, por detrás de la credencial también te vienen todos esos mapitas, ¿no? Ese mapa de Europa con todos esos caminos viniendo hacia Santiago y ya ves que es una red brutal, espectacular de caminos que pasa por todos lados, ¿no? Por toda Europa. Yo imagino que habrá gente que tendrá dudas de quiero empezar el Camino de Santiago y no sé dónde tengo que recoger esta credencial y este pasaporte para que me lo empiecen a sellar. ¿En qué sitios lo dan para poder empezar? En todas las iglesias Sí. de España, ¿eh? Básicamente, a día de hoy no solamente en iglesias, incluso yo los he visto en tiendas de souvenirs, aquí en Compostela, pues en la oficina del peregrino, tiendas de souvenirs. Como te he contado, pues normalmente la mayoría de los peregrinos hacen esos últimos 100 kilómetros, ¿no? Para poder obtener el diploma. Entonces, digamos que los puntos de salida desde estos caminos principales que te ha comentado Meritxell antes, pues en esos sitios tienes en todos lados estas credenciales, ¿no? Estamos hablando de Sarria. Por ejemplo, Sarria es un pueblecito relativamente pequeño, que son esos últimos 100 kilómetros del camino francés, que es el principal, ¿no? Entonces, en Sarria, pues en todas las iglesias, un montón de tiendas, vas a conseguir esta credencial que vale 2-3 euros, la verdad es que no recuerdo si de memoria. Un poco parecido, pues, en Tui vas a ese camino portugués, esos últimos 100 kilómetros, pues ahí también eso tienes un montón de tiendas, de iglesias donde puedes conseguir. Y según yo tengo entendido, cualquier persona, esté donde esté en España, si va a su iglesia y habla con su cura o con su párroco, pues él mismo le podría conseguir estas credenciales también. Eso es lo que tengo entendido. Vale, sí, yo lo empecé en León y a mí me lo dieron, no pasa que no me acuerdo dónde exactamente físicamente lo pedí, pero porque León también es una ciudad de bastante salida de peregrinos. Si llegara a ser Roncesvalles, que ya es para los que están en otro nivel, pero bueno, León no está mal para empezar un primer camino. ¿Y qué consejos daríais a las personas que se enfrentan a un primer camino de Santiago? ¿Cómo planteárselo? Porque si os cuento, luego os contaré los abusos que yo cometí que no volvería a hacer. 2 etapas seguidas de 45 kilómetros. Bueno, Porque era como, está demasiado cerca, con 20 estaba demasiado descansada y dije un poquito más. Y un poquito más, cuando te das cuenta, ya llevaba 40 kilómetros. O sea, cosas que no hay que hacer, ¿vale? Y cosas que sí que hay que hacer para disfrutar el Camino de Santiago bien en un primer camino. Sí. Bueno, ya que planteas esto que te pasó a ti, un primer consejo yo diría que para una persona que sobre todo no está acostumbrado a caminar tanto en un día, se recomienda hacer no más de 20 kilómetros, sobre todo cuando acabas de empezar. El primer día del camino, como te pases de kilómetros, ten en cuenta que luego tienes que seguir caminando pues otros 5 o 6, lo que sea. Y si ya empiezas con mal pie, pues luego lo vas a ir arrastrando el resto de los días. Entonces, más o menos 20 kilómetros. Y luego el cuerpo se va habituando. A lo mejor el tercer día, pues ya puedes caminar 25, incluso 30, 40. Bueno, habría que ver, pero no más de 20 kilómetros. yo creo que el peor día, sin duda, es el segundo día. El segundo día que caminas, porque el primero, bueno, estás fresquito y como dice Meritxell, a partir del tercer día ya estás acostumbrado. Pero el segundo día tienes el cansancio del día anterior, más, pues agujetas, dolores, y el segundo día suele ser bastante duro. Así como consejos, lo que preguntas, tal, yo suelo hacer la comparativa de que el camino es como la vida misma, ¿vale? Vas a tener días buenos, días malos. Lo que tienes que disfrutar no es solamente el destino, es el viaje, ¿vale? O sea, no es disfrutar de llegar a Santiago. No, todo el camino hay que disfrutar. Y un consejo muy, muy importante, tanto para la vida como para el camino, es que no lleves nada en tus espaldas que puedas dejar atrás. Claro, estamos hablando de que hay mucha gente que en la mochila se lleva todo con lo que tiene que sobrevivir durante esos 5, 7, pues 20 días, ¿no? Sí que es verdad que ahora hay muchas agencias que te ofrecen la posibilidad de llevarte la mochila o lo que tengas, la maleta, de una etapa a la otra. Yo personalmente lo recomiendo mucho, porque es eso, o sea, llevar 20 kilos en tu espalda por 20 kilómetros por no sé cuántos días, no son 20 kilos, es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que dice, es que ese no es el camino auténtico, ¿no? Que te lleve la mochila. Ya, chico, pero también hoy tienes móviles, mapas, botas buenas y todo eso que en la Edad Media no había, ¿no? O sea, yo no he visto a nadie hacer el camino descalzo. Bueno, algunos saltos de que he visto. Pero vamos, que, oye, cada uno con lo suyo, ¿no? Hay muchas veces esa discusión, ¿no? De qué peregrino hace el camino más auténtico. Y insisto, esto es como la vida misma, o sea, no es cuestión de que uno tenga una vida más auténtica u otra, es tú haces tu vida, tú haces tu camino como quieres y bueno, pues cada uno lo hace como quiere, lo importante es hacerlo
y ya digo, disfrutar de ese viaje. Entonces, con mochilas y mochilas. Yo personalmente recomiendo sin mochila. Te llevas una mochilita pequeña con las 4 cosas que vayas a necesitar. Es muy común entre los peregrinos llevarse una botella de 2 litros de agua porque creen que esto es, no sé... El desierto. El desierto o algo así, ¿no? Y a ver, otra cosa no, pero agua en Galicia tenemos a tope, ¿no? Entonces a lo largo del camino te encuentras, pues eso, un montón de fuentes, un montón de bares, de cafeterías. Entonces no hace falta llevar 2 litros de agua, que son 2 kilos extra en la espalda, ¿no? Todas esas cositas que puedas aligerar y que no son tan imprescindibles, pues eso se nota muchísimo porque estás metiendo un peso terrible a tu espalda, a tus rodillas, y paso tras paso, kilómetro tras kilómetro, ya te digo, no son 2 kilos, son 200 tranquilamente, ¿eh? Sí, ese consejo que acaba de dar David me parece primordial porque, bueno, independientemente de que David o yo prefiramos que nos lleven la mochila o lo que sea, yo sí que digo, hay que respetar los que quieren llevar todo su peso, pero dentro de todo su peso, 2 kilos de aquí, 2 kilos de allá, al final las rodillas se resienten y en el camino es que hasta hay lavanderías. El camino está muy modernizado, entonces, ¿por qué te vas a llevar 3 pantalones pudiendo llevarte 2 que los vas a lavar? O la ropa interior. Estamos en verano, se seca rapidísimo, los calcetines, lo que sea. Entonces, al final, muchos peregrinos se dan cuenta de que llevas más ropa o más cosas de las que necesitan. Y esto se aprende. El siguiente año me hago otro camino, pues ya sé lo que no me llevo. Entonces, menos es más. Entonces, aquellos que se quieren llevar la mochila encima, ¿qué cosas imprescindibles creéis que tienen que llevar en la mochila? O sea, el básico, la mochila de primero de Camino de Santiago, ¿qué debería llevar? ¿Y qué no debería llevar? Bueno, en caso de cosas de tamaño lo más pequeño posible, pero sobre todo, ¿qué debería? Porque yo también pequé de eso. El porcentaje de kilos que tú pesas tiene que ser proporcional a la mochila que llevas. Entonces, claro, cuanto más delgado, menos peso puedes llevar encima. Entonces, claro, eso es un error de primero de camino. Entonces, ¿qué se debería llevar en la mochila en un primer Camino de Santiago? Es que lo basiquísimo, vamos, pues eso, unas cuantas mudas de ropa interior, que como dice Meritxell, pues tienes lavanderías y de todo. Sí que los pies agradecen mucho, pues unas chanclas o algo así, ¿no? Para respirar cuando acabas el camino, cuando llegas a destino. Pero poquísimo más, pues un chubasquero, un tipo poncho, lo más ligerito posible por si llueve, porque, insisto, esto es Galicia. Y bueno, pues hoy que estamos a 3 de julio, hace un día bastante nubladete aquí en Santiago, que se agradece, se agradece. Y poco. Un consejo muy bueno, el calzado, todo el mundo lo sabe, tiene que ser usado. Pero yo sí que me he encontrado con peregrinos que estrenan justamente el calzado el día del camino y luego te encuentras con que no están dados de sí, que se ampolla, al final no me sirve. Entonces el calzado debería ser usado. Sí. ¿Y qué más? Para evitar... Mucho más. O sea... Sí, para evitar, por ejemplo, las ampollas en los pies, yo no sé si es recomendable, a mí me dijeron, lo utilicé y me fue muy bien, untarme los pies con vaselina y luego ponerme los calcetines encima y ni una ampolla tuve. Yo la verdad es que en mis 12 caminos que he hecho, nunca he hecho la vaselina, sí que hay gente que lo ha hecho y a mí nunca me ha salido una ampolla. Igual. Es sobre todo lo que dice Meritxell, es muy muy importante pues el calzado y los calcetines gorditos, de algodón, que transpiren, que sean buenos. Sí. Con eso no debería de salir de ampollas, ¿vale? Ese truco que tú dices, efectivamente, yo se lo he visto a gente y hay gente que lo hace. A mí me da un poco de rollito llevar los pies todos untados, ¿no? Pero bueno, sí que funciona, ¿eh? Sí, no se nota. Yo una vez te pones el calcetín ya iba andando normal y no se notaba, pero la primera impresión imagino que al ponerte el calcetín ahí con todo el pie untadito, pero a mí me fue muy bien. Entonces, te imagino que también hay gente más propensa a que le salgan ampollas que otros, porque la piel es diferente, entonces todas esas cosas, pero el calcetín que sea bueno, eso es fundamental. Calcetín sin costuras. Eso, obvio. No quiero decir marcas por no hacer publicidad, ¿vale? Calcetín sin costuras. Eso primordial. Cualquier tipo de ropa interior que en el camino vas a sudar te puede rozar, sin costuras. Y luego el tema del calzado, que, claro, lo que decías tú, pecar de primero de camino, ¿no? Que mucha gente se cree, no analizas el camino, que hacer, por ejemplo, el camino Sarria-Santiago, que es montaña, piedras, me tengo que llevar botas. Y a lo mejor eso provoca que te salgan ampollas, porque estás en el mes de agosto, julio, con calor, a lo mejor no te corresponde llevar botas. Unos tenis de correr, por ejemplo. Eso cada uno tiene que ver qué tipo de calzado le funciona. Pero en mi opinión, llevarte unas botas de montaña en pleno verano, el pie se te cuece y ampollas. También tenemos un truquito para cuando efectivamente pues te salen las ampollas. Lo usas. El truco que yo uso es coger aguja e hilo y con esa aguja y ese hilo pues traspasar la ampolla y dejar el hilo ahí
y tú vas caminando con el hilo ahí dentro. ¿Por qué? Porque de esa forma va drenando el líquido, el hilo, y no se te acumula el líquido en la ampolla, porque si sacas la ampolla, eso es lo peor que puedes hacer. Sacar la ampolla, te queda la carne viva ahí, ¿no? Y te va a doler muchísimo, se te puede infectar, eso es un follón, es lo peor que puedes hacer. Pero si tú explotas, ¿no? esa ampolla pasando la aguja con el hilo, y el hilo va a ir drenando ese líquido, pues ahí tienes la ampolla, pero sin líquido, ¿no? Entonces no te va a hacer tanto daño, y es la forma más efectiva que conocemos de luchar las ampollas, ¿no? Entonces, un botiquín, ¿qué botiquín básico hay que llevarse? Nosotros sí, cuando hacemos el camino como guías, pues sí que llevamos el botiquín. Honestamente, claro, a ver, llevar las 4 cositas. Pues, ibuprofeno para el dolor de músculos, pues bastante importante. Yo sí que llevo, pues eso, esa aguja, ese hilo, un poco de betadine y algodón. Y poco más llevamos. Y puedes llevar El con... PI para esas ampollas. Para- O ves que te está saliendo alguna ampollita y tal. Pero muy poco más, porque... básico. Y hay farmacias también. Hay muchas En el farmacias. camino hay farmacias. El camino, sobre todo, ya te digo, el camino francés y el Sarri Santiago, hay farmacias por todas partes. Te llevas lo básico, luego necesitas algo más a mayores, pues en la siguiente parada. Sí. Sí, o sea, hay centros de salud, que la gente no se preocupe, hay centros de salud, todo, o sea que... Como te digo, pues hacemos bastantes caminos y bueno, pues aquí en España más o menos ya sabemos lo que hay aquí, pero bueno, hemos tenido grupos, algunos que eran de Australia, Nueva Zelanda, nos preguntaban mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de animales peligrosos hay a lo largo del camino? Claro, tenéis una... Eso sí tiene mucho en cuenta, claro, sí, sí. Porque en su país igual se encuentra una araña de este tamaño y tal, y creen que todo el mundo es así. Aquí no tenemos de eso y, hombre, pues animales peligrosos yo creo que como mucho pues algún jabalí. Bonito que se puede inventar, pero... Pero claro, sí. Hay animales, pero bueno, hombre, esto no es nada peligroso. Y hay centros de salud. ¿Qué es un alojamiento? ¿Qué tipo de alojamiento se puede coger? Porque claro, a lo mejor hay gente que piensa que solo puede dormir en albergue, pero hay posibilidad de tienda, hay posibilidad de hotel, o sea, ¿qué tipo de camino se puede hacer dependiendo del alojamiento? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, sí. A ver, claro, nosotros ahora mismo, yo me estoy centrando más bien en la etapa Sarria-Santiago, porque cada camino es diferente, pero como la mayoría, el primer camino es el Sarria-Santiago, hoteles 5 estrellas, paradores, eso sí que lo vamos a descartar. Hay poquito. Sarria es un pueblo muy pequeño, Portomarín, Arzúa, son pueblos muy pequeños, no son ni ciudades, con lo cual, hoteles 5 estrellas, paradores, eso no. Sí que nos encontramos, pues a lo mejor, un hotel de una categoría un poquito superior, que no es pensión, tampoco es albergue, pero tampoco es 5 estrellas, pero hoteles que tienen toda su comodidad. Nos encontramos albergues, obviamente, hostales, incluso hoy en día pues el Airbnb, que está muy de moda. Sí, otras posibilidades. Sí. Sí que es verdad que eso, hay mucha gente que hace el camino low cost total y va a los albergues públicos. Estos albergues públicos, que están a lo largo de todos los caminos, son muy baratos. Igual son 4 euros la noche, una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa? Estás en la misma habitación durmiendo con otros 40 peregrinos, 40 olorosos y roncan peregrinos, ¿no? Entonces, claro, bueno, cada uno va un poco como quiere. En estos albergues públicos, además, esto funciona el que primero llega, tiene sitio. Si abre siempre a la 1 del mediodía, entonces, pues, a partir de la 1 la gente se va anotando, cuando se llena, pues se cierra, y claro, pues tú igual llegas a las 3 del mediodía pensando que vas a dormir ahí, y ya está lleno. Sobre todo, pues, meses como agosto o septiembre, que hay muchos peregrinos, pues esto suele ocurrir, ¿no? Esa es la más low cost, digamos. Un poquito por encima ya están los albergues privados, que tú ahí sí que puedes reservar, entonces es bastante cómodo en el sentido de que, bueno, vas a estar durmiendo en una habitación con más gente, pero bueno, ya sabes que tienes esa cama, ¿no? Que no tienes que apurarte para llegar a esa hora. Y luego ya el escalón por encima, pues efectivamente ya son alojamientos privados en los que tienes tu propio baño y tu propia habitación. Claro, es un poquito más de dinero. Tampoco es demasiado caro, ¿eh? Partimos de 40, 50 euros la noche, quizá, o un poquito menos. Y bueno, pues ya tienes esas comodidades. Efectivamente, como dice Meritxell, a lo largo del camino francés, pues paradores, hoteles de 5 estrellas, no vas a encontrar muchos. Pero tienes... camino Sarria-Santiago. Sí, ese camino francés. Sí. Pero bueno, hoteles bien, limpios y cuidados. Pues oye, no va a ser un gran lujo, pero desde luego vas a dormir bien. Sí que otros caminos, como por ejemplo el portugués, que pasa por ciudades un poquito más, poblaciones un poco más grandes, ¿no? Pues hay parador en Tui, hay parador en Bayona, en Pontevedra, en Vigo también tienes hoteles ya de alta categoría. Y digamos que ese también es uno de los motivos de que el camino portugués esté cogiendo también bastante gente, porque
aunque no está específicamente para el camino, como puede ser en estos pueblecitos del francés, pues atraviesas poblaciones bastante grandes que sí que ya tienen más recursos y, bueno, más hoteles, más restaurantes, un poquito más de todo, sí. Y lo que Además, también... es precioso el portugués. Sí, yo el portugués lo hice en coche, pero me parece precioso. Y dije, la Sí, no, próxima vez lo haría, hice primero el francés y luego ya a la vuelta, ya que estoy, portugués en coche, y dije, la próxima vez creo que haría directamente el portugués, me gustó mucho. Sí, perdona, Dini. No, que no olvidarnos de las casas rurales, que también están en auge últimamente. Sí, casas de turismo rural en el propio camino están cogiendo mucha fama. Sí. ¿Y tienda de campaña es posible o no hay posibilidad de camping, por ejemplo? En caso de haberlo, hay que informarse previamente con el ayuntamiento dónde está permitido acampar y si está permitido. claro, legalmente en España no puedes plantar la tienda donde quieres, tiene que ser en campings y tal. Y hombre, algunos sí que recuerdo haber visto, pero no muchos, ¿eh? Porque claro, tú ten en cuenta que entonces el peregrino tendría que llevarse a cuestas, además de toda su mochila, una tienda de campaña, un saco de dormir y tal, y es que claro, estamos hablando de meter muchos kilos ahí en la espalda. Y hombre, algunos sí que he visto, pero bueno, los menos, ¿eh? Sí. Los Claro, menos, porque- quizá los que van en bici, que como los que van en bici pueden cargar un poco más, a lo mejor los que van en bici tienen posibilidad. Ahora hay un poquito, sí. Sí, pero bueno, aún así no hay muchísima capacidad para acampar en el camino. Al menos a Río Santiago. Y luego es que, bueno, preguntar si habéis visto muchos turistas japoneses, porque bueno, no sé si sabéis que se puede hacer la doble compostelana, el camino Kumano-Kodo, yo es que hice el camino Kumano-Kodo japonés. Está Ah, qué hermanado. guay. Sí, Sí. hombre, no lo hice completo, hice muy corto, porque claro, son 3 templos, pero me sorprendió mucho porque allí lo tienen muy integrado, que está hermanado con el Camino de Santiago y que te puedes llevar la doble compostelana de los 2 sitios. Qué guay, pues yo sé que sabemos que está hermanado, ¿no? Sí que es todo, pero claro, no hemos ido hasta Japón, qué guay. Y no se ve, aquí no se ve mucho sobre ese camino, ¿eh? Aquí en Santiago y a lo largo del Camino de Santiago no se ve mucho sobre el japonés. Sí. Y esto que me dices, pues la verdad es que me sorprende, porque tampoco esperaba que allí estuviera tan promocionado el Camino de Santiago, ¿no? Sí, sobre todo en las etapas finales te sale la Vieira y la imagen de la doble compostelana que la puedes tener en los 2 sitios. O sea, que es como muy bonito. Estás ahí, es como, madre mía, o sea, yo, claro, tampoco había muchos españoles con la doble, pero que tienes la posibilidad, te sale la Vieira junto con el pájaro de Kumano-Kodo y como están hermanados y son patrimonio de la humanidad ambos, pues puedes sacar la doble, hacer el doble camino. ¿Aquí también te van sellando para obtener la compostela o y te dan una compostela como aquí, parecido o como... Claro, yo no lo hice como para que, o sea, no sé si te dan Compostela porque no hice como los 100 kilómetros, pero sí que tienes sellos también en todas las puertas de todos los templos, todas las etapas. Yo me sellé un libro, o sea, yo me llevé el libro de Blasco Ibáñez que hizo el que Japón, y entonces iba poniendo los sellos allí, pero te los ponen también, tienes los sellos en los... Y luego en la última sí que está el museo y entonces te explica los 2 caminos hermanados, no sé qué, pero también... Pues mira, aquí, claro, te va a sonar un poco tal, pero cuando ves a gente asiática, pues no sabes si es muy bien japonesa o coreana, ¿no? Sobre todo, yo personalmente los confundo bastante. Yo sí que hay... Este año ha repuntado bastante el tema de gente asiática aquí, pero yo creo que son más coreanos, porque en Corea el Camino de Santiago es algo bastante gordo. Hace 3 o 4 años se hizo un reality show de famosos que hacían el Camino de Santiago, y entonces venían por las cámaras con ellos, pues un gran hermano del Camino de Santiago versión coreana. Y parece ser que lo petó bastante. Claro, vino la pandemia por el medio, entonces sí que estuvo así un poco pausa, pero ahora que se ha reabierto, sí que hay bastante coreano más que japonés. También es verdad que, igual tú lo sabes mejor, que has estado en Japón, los japoneses son bastante herméticos. O sea, lo de viajar por ahí por el mundo, en cambio los coreanos, yo, desde mi ignorancia, yo creo que es que son más osados, más viajeros, y ya te digo, aquí tenemos bastantes coreanos, más que japoneses. Oye, pues qué curioso, no sabía lo del reality, o sea que sí, oye, qué interesante. Se puede ver en coreano el Camino de Santiago, oye, muy... ¿Y os habéis encontrado alguna vez con alguna nacionalidad que no esperabais? O sea, alguna sorpresa de, no sé, alguien de Kirguistán haciendo el Camino de Santiago. Kirguistán, No, porque son musulmanes mayoritariamente, a lo mejor no lo hacen, pero... lo nuestro terminó esta semana un acompañamiento en bicicleta de una pareja de iraníes. Que bueno, pues, a ver, Mira, no está sí. exótico, digamos. Ellos viven en Madrid, esta pareja de iraníes vive en Madrid, pero bueno, son iraníes. Llevan, pues no sé, 5 o 8 años llevan viviendo en Madrid y se han hecho el Camino de Santiago en bicicleta. Y bueno, yo creo que esa es una nacionalidad así un poco exótica, ¿no? Filipinos tenemos muchísimos. Sí.
porque los filipinos son muy católicos y les gusta mucho todo Sí. esto y tal. Y entonces así, De Nueva Zelanda también. Nueva Zelanda, Australia, viene mucha gente, Estados Unidos, no son tan exóticos, ¿no? Como dice allá, como Sí. Kirguistán, así y tal. Sí, sí que es más esto, sobre todo a nivel europeo. A nivel europeo, Sí. muchísima gente. Sí. Y luego la gente os comparte un poco la inquietud por la que hace el camino, porque claro, el camino aparentemente empezó siendo un camino religioso, pero ahora se hace por múltiples motivos. Entonces, más o menos lo que encontráis es más gente que lo hace por motivos religiosos o motivos de deporte, que también hay mucha gente, o motivo de introspección. Más o menos la gente, ¿cuál es su motivación? ¿No? Depende un poco, pero... Sí, bien, como tú dices, en un inicio se hacía por motivos religiosos. A día de hoy sigue habiendo gente pues, que a lo mejor ha hecho una promesa, hacen el camino, pero yo siempre digo, actualmente el camino está de moda. Las modas son cíclicas y el hecho de haber hecho películas, series, documentales, ha hecho que a lo mejor pues tengo una semana de vacaciones, pues venga, organizo un camino de Santiago, pues con mi pareja, con mis amigos, mi familia, se ha puesto de moda. Entonces, religioso, espiritual, pero sobre todo por experiencia, como una experiencia más de viaje. Sí que es verdad que es muy, muy, muy rara la persona que lo hace y que no le gusta. O sea, a mí me ha Sí. ocurrido, pues, siempre que hago un acompañamiento, pues con agujetas, ampollas, todo, o sea, la gente echa polvo, es llegar al final, a la Plaza del Obradoiro, que es el punto final, y la primera pregunta que hace todo el mundo es ¿cuándo volvemos a hacer el cambio? ¿No? Es una cosa loquísima, o sea, como la gente siempre quiere repetir y parte de toda esa gente, pues sí, una parte muy grande repite. Yo diría que en la gran mayor parte sí, lo hace, como dice Meritxell, pues por motivos espirituales y experiencias. Y quiero comentarte una curiosidad, y es que cuando llegas a por el diploma, cuando llegas a por la Compostela, ahí te preguntan por qué lo has hecho, por qué has hecho el camino. Y teóricamente solamente puedes responder motivos religiosos, culturales o una promesa. Si dices como tú dices, no, yo lo hice por deporte, no te dan el diploma. Vale. Tiene que ser una de estas cosas, ¿no? Sí. Vale, Sí. tenerlo en cuenta, todo aquel que quiera hacer el camino, que tenga en cuenta que, bueno, aunque no tenga ese motivo, por lo menos que lo argumente un poco. Claro, con decir culturales ya llega, ¿eh? Pues oye, Mm. cultural, perfecto, magnífico. Pero eso tiene que ser religioso, espiritual o una promesa que también vale. Pero eso de, lo he hecho por pasarlo bien, pues no te damos el diploma. Oye, ¿y cuáles son porque claro, hay tantos caminos, pero cuáles son las etapas más famosas o las etapas más importantes? Porque hay gente que hace el camino a trozos. Hay gente que hace como 200 kilómetros cada año y después de unos cuantos años lo acaban por hacerlo, digamos, entero dentro de lo que son los caminos más oficiales. Pero ¿cuáles son las etapas más famosas o más importantes de los caminos que hemos comentado? A ver, importantes son todas, pero la más famosa yo creo que está claro que es Sarria Santiago. Yo, de hecho, cuando hago mis visitas guiadas, mis free tours, yo les pregunto, bueno, ¿cuántos de vosotros habéis hecho el camino? En verano, lo que es julio y agosto, casi medio grupo suelen ser peregrinos y la gran mayoría hacen Sarria Santiago. Dispongo de 5 días, una semana y es mi primer camino, pues venga, es el que se suele hacer. No porque es el más importante, sino porque es el más asequible a día de hoy. Sí. Y luego, después del francés, yo creo que la estadística está en el portugués, ¿verdad? Sí, el portugués hay mucha gente que lo hace. Claro, ¿cuáles son las partes más especiales? A ver, salir de los Pirineos y cruzar los Pirineos, eso es espectacular, ¿no? Después, bueno, vas bajando, te llega a la meseta, que esa parte suele ser, pues, un poco más dura, ¿no? Son kilómetros de llanura. La entrada a Galicia es muy bonita, pero es durísima. O sea, tienes que subir ahí. Bueno, tú lo hiciste desde León, ¿no? También sabrás de lo que te hablo. Sí, esa entrada a Galicia es dura, muy bonita, pero muy dura. Y, hombre, la llegada a Santiago sí que es verdad que la entrada en la ciudad no es la parte más bonita, pero es muy emotiva, es muy emocional. Y yo he hecho muchos caminos y siempre me emociona al llegar aquí al final, porque es eso, o sea, ese esfuerzo, esas ganas, esa energía que tiene la gente, es una cosa espectacular. Sí. Y luego os transmite la gente que el camino les haya transformado, que hay veces es como, madre mía, me ha supuesto una reflexión y cuando llegan a Santiago después, o habéis visto una transformación que la gente os vaya diciendo a lo largo de los días. A ver, hay de todo, pero sí que es cierto que también ves una gran diferencia entre quien hace el camino solo, quien viene en grupo, quien viene en un colegio, que vas con tus compañeros y demás, pero la mayoría de la gente que ya vino con esa predisposición a que yo voy a disfrutar del camino, lo que decía David, no solamente centrarte en llegar a Santiago, sino disfrutar del camino, le preguntas y te van a decir que sí, que han aprendido muchísimas cosas a nivel espiritual, reflexión, para el día a día, sí.
sí que es verdad que en el camino hay un buen rollo que es una pasada. O sea, yo siempre lo digo, ojalá todos fuéramos como somos en el camino todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí, porque tú ves a un peregrino o una peregrina y pues, oye, necesitas sal. Siempre todo el mundo está súper dispuesto, súper servicial, súper amable, muy buen rollo. Y yo no sé si, ¿cómo decirlo? No sé si es eso que tenemos ahí, que el camino nos lo saca, o es que es el ecosistema en el que estás ahí. No lo sé, pero desde luego, se nota mucho ese cambio de buena voluntad cuando estás haciendo el camino. Y yo quiero pensar que la gente lo mantiene pues después de hacer el camino. Quiero pensarlo, ¿no? No sé si es verdad. O sea, que todo el mundo debería hacer un camino de Santiago al menos una vez en la vida, ¿no? Totalmente. Otra cosa que te aporta el camino es que esos días que estás haciendo cada una de las etapas, yo no sé a ti, David, pero a mí yo pierdo la noción del tiempo. Y le pasa a mucha gente, pierdes la noción del tiempo, te olvidas de mirar el reloj, estás disfrutando, que no son unas vacaciones al uso, sino que estás en la naturaleza y que estás simplemente para hacer el camino. Entonces, yo creo que eso es algo que deberíamos hacer todos. Dejarnos... Y luego también el camino no es solo una cosa. En verano es más fácil y más cómodo porque la meteorología es un poco más amable, pero también hay mucha gente que hace el Camino de Santiago en invierno. Entonces es posible, bueno, lo recomendáis, depende de la fortaleza de cada uno, porque yo conozco gente que lo ha hecho nevando. A tope. Pero También, puede. un amigo mío de Córdoba vino en febrero y vino de Córdoba y se hizo el camino, pues eso, entrando en Galicia, nevando y todo, ¿no? Que era una pasada. Yo tampoco te recomiendo mucho hacerlo en verano, ¿eh? Porque, agosto está a tope y no lo creas, en Galicia también hace calor en verano. Entonces, además, claro, con la humedad que tenemos aquí, si llegamos a 30 y pocos grados, la humedad hace que parezcan muchos más, ¿no? Y llega a ser muy agobiante y muy sofocante. Las mejores épocas, sin duda, son, pues eso, primavera y otoño. Un poco ahí entre tiempo. Invierno, por supuesto que se puede hacer. Va a ser un desafío. Y sí, o sea, el invierno gallego, te puede nevar a unos tramos, lo que va a ocurrir seguro es que te va a llover. Eso es casi imposible, ¿no? Que no te llueva aquí en Galicia en invierno. Y hay que tener en cuenta que en el invierno muchos hoteles, albergues, pensiones cierran. Es cuando el turismo, vamos a las vacaciones. Y claro, si haces el camino en invierno, el camino Sarria-Santiago, aún bueno. Pero hay otros caminos como el Inglés, como a lo mejor la Vía de la Plata, que están menos poblados, que no hay tantas opciones de alojamiento. Entonces, ahí quizás que habría que preparárselo un poquito más en el tema de reservar y ver cuáles están abiertos. Sería también un desafío más a la hora de hacer el camino en invierno, pero sí que pues sí, es diferente. Vale, esa sería preparárselo un poquito, ir con los alojamientos reservados, pero que sí, que no lo cierran. El Camino de Santiago no cierra. No cierra. Oye, pues muchísimas gracias, chicos, por todo esto. Me imagino que la gente ya os habéis presentado, pero volveros a presentar, así todo aquel que quiera visitar las ciudades con vosotros y también hacer parte del camino, os pueden encontrar en Guru Walk, pero bueno, presentaos otra vez quiénes sois y cómo os pueden encontrar. Bueno, pues yo soy David, soy guía oficial de Galicia, guía oficial de turismo aquí en Galicia. Yo soy Meritxell, junto con David, los dos llevamos la empresa Walking It in Galicia. Hacemos visitas guiadas en todas las ciudades principales de nuestra comunidad: Santiago, Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense. Y este año, hablando del camino, Sarria y Santiago. Y Finisterre. Y Finisterre. Santiago al inicio y Finisterre al final. Sí. Sí. Entonces también tenemos hecho todas esas visitas guiadas en todas las ciudades por las que pasa el camino. Por cada una de ellas pasa algún camino. Y bueno, pues eso, empezamos hace 8 añitos, llevamos mucho tiempo trabajando con Google, que es una plataforma magnífica y ahí tenemos todas nuestras visitas. Y bueno, como somos guías, pues también llevamos bastantes acompañamientos del Camino de Santiago, hacemos bastantes caminos a lo largo del año y nada, pues estaremos encantados de enseñaros nuestra bonita tierra por aquí. Oye, y dan ganas de repetir, ¿eh? Yo que el mío fue un poco accidentado de estas etapas, dan ganas al escucharos dan ganas de repetirlo, pero de una forma más calmada. Yo a nadie le recomiendo que se haga 2 etapas seguidas de 45 kilómetros, que nadie cometa locuras, porque al final te lo disfrutas mucho más cuando lo haces mucho más pausado, que si no lo otro es un poco hecho polvo. Pues nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes y a los que están viendo el vídeo. Podéis ver en todas nuestras plataformas la entrevista y también les podéis encontrar a ellos y a todos los gurús que tenemos en casi 120 países en guruwalk.com. Muchas gracias por estar con nosotros.